Buenas noches. Los invito para que nos acerquemos, nos saludemos. Tenemos por una buena costumbre, un buen hábito, darnos la bienvenida, acercarnos los unos con los otros para estrechar esos lazos de amistad. Entonces, si es una fortaleza, con ella puedo resistir, ¿cierto? Amén. Entonces, toda prueba, toda dificultad la vamos a resistir en el gozo que hay en el Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces quiero que hoy traigo para aperturar este tema. El tema se llama de Mara a la vid. De Mara a la vid. ¿Ustedes saben qué significa ese nombre? Mara. Amargo, eso. Entonces vamos a hoy viajar, vamos a viajar de lo amargo al gozo, a la vid, porque el gozo está ¿en quién? En Jesús. Y Él es la vid. Amén. Entonces, el tema hoy lo vamos a desarrollar y vamos a ver cómo la amargura traspasa la tristeza, cómo va a traspasar y va a llegar hasta el gozo. ¿Listo? Entonces, estuve viendo la historia para introducirlos a este tema. Vi la historia de Joni Eareckson. Ella, una mujer que nació en 1947. Aquí tiene la foto, la están viendo. A sus 17 años, una jovencita con toda una vida por delante, con oportunidades. Y en un summer como el que ahora estamos en este tiempo, salieron con su familia, con sus amigos, a tener un tiempo de esparcimiento. Y resulta que ella se lanzó al mar y calculó mal la distancia y su cervical se partió. Entonces, todo cambió en un momento. En un día de gozo, de alegría, se transformó en una gran tragedia para una familia. Esta mujer fue criada en un hogar, en una familia donde su padre era deportista. Él participó en los Juegos Olímpicos, era un deportista de alto rendimiento y muy disciplinados, muy organizados, y pues esto devastó a la familia. Ella estuvo por 2 años en un proceso donde en esa época, ustedes imagínense, en 1967, una camilla donde la operaron y la mantenían por 2 años, estuvo en una camilla acostada y la rotaban o sea, tenía que acostarse boca arriba y boca abajo, boca arriba, boca abajo, ¿sí? Rígida. Imagínate una jovencita deportista, le encantaba montar a caballo, hacía todos los deportes y todo quedó allí. 2 años duros, fuertes para toda la familia. Entonces esta mujer pensó en ese periodo, en esos 2 años, pensó quitarse la vida. Esa película la vi, me tocó el corazón. Porque no nos alcanzamos a imaginar la prueba, la dificultad, lo que puede causar en un ser humano. Y ella había conocido desde muy jovencita al Señor, pero llegó a pensar, le decía a su amiga que la cuidaba, ya, dame una pasta, ya quiero, no siento nada, ¿qué más va a dar? Yo quiero morir. Entonces, vamos a hablar del gozo y vamos a hablar de la vida de Noemí. Noemí fue una mujer que pasó por un momento de aflicción, por un momento de amargura fuerte. Y quiero que usted vaya conmigo a Juan 15:11. Juan 15:11. Y dice la palabra: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén.
Estas palabras, dice, he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo sea tu gozo. Entonces la pregunta es, ¿qué habló el Señor? Y eso lo vamos a ver dentro del desarrollo del tema. ¿Listo? Entonces, no olviden de Mara a la vida, del dolor que estaba marcando la vida, al gozo que la sostiene. Amén. ¿Y cuántos de pronto estamos necesitando esta palabra? Estamos pasando por un momento difícil, ¿cierto? Pero necesitamos encontrar ese gozo que nos sostenga. Amén. Entonces dígale, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Y nos vamos a levantar y vamos a orar con esta palabra para recibir el mensaje. Ustedes me van a ayudar para que sea el Espíritu Santo que se mueva en este lugar, que lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, Él hoy traiga, quite, arranque esa amargura y nos dé su gozo, que podamos recibir en nuestro corazón el gozo del Señor. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Hoy venimos, Señor, con un corazón dispuesto para recibir tu palabra, Señor. Hoy planta tu semilla, Señor, y haz que germine, papito Dios, Señor. Riega esta tierra de mi corazón, Señor. Hoy quita de mí todo distractor, Señor. Quita de mí toda incredulidad. Quita de mí todo lo que, toda carga, Señor, para que yo pueda recibir, disfrutar de este tiempo contigo aprendiendo. Mira que te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Bueno, un aplauso para el Espíritu Santo. Amén. Y aquí mirando esta situación, ¿sí? La situación de Noemí, pero también mirando la situación de Johnny, ¿sí? ¿Qué puntos yo extraje? Voy a hablar de 6 puntos que encontré estudiando este tema. Vamos a ir rápido. Y lo primero que veía es que el dolor intenta cambiar nuestra identidad. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando le dijo, y voy a leerlo aquí en Ruth 1:20? Ruth 1:20 dice, pero ella respondía, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Mira cómo le decía, ya no me llame a mi Mara, perdón, no me llames Noemí. Y Noemí tiene un significado tan hermoso, tan lindo, un hombre tan precioso en todo su esplendor. Dice que ella era placentera, ella era agradable, pero le cambió la vida. Y ella dijo, no, quiero que me llamen Mara. Yo me imagino la forma cuando le están hablando y cómo contestó fuerte, no me llamen, llámeme Mara. Amarga, el dolor, ¿cómo estaría su corazón? Y voy a ponerlos en contexto. Noemí, este libro, ella está en el libro de Ruth. Ese libro está en el Antiguo Testamento. Y su familia, la nación estaba pasando en ese momento, Jerusalén, Judá, Belén, estaba pasando por una hambruna. Y resulta que tomaron la decisión como familia de irse para la tierra de Moab. Y salieron de la tierra de Judá, salieron para esa tierra, llegaron allí, allá estaba con su esposo y con sus 2 hijos. Y resulta que al llegar en esa tierra se establecieron, pero su esposo muere. Entonces viene la primera pérdida. Me identifico con ella porque yo también pasé por esa. Perdí a mi mamá. Luego dice que pasaron el tiempo, crecieron sus hijos, se casaron con mujeres moabitas. ¿Y qué pasó? Murieron esos 2 hijos. Perdió otra segunda pérdida. Perdió sus 2 hijos. Entonces, eso empezó a amargar su corazón. Entonces, ya ella no era esa mujer agradable, ya no era esa mujer placentera, ya no se identificaba con ese nombre. Y me pregunto, de pronto tú estás viviendo una prueba, no sé, o pasaste. Yo la viví. Una pérdida.
que uno dice, yo decía, casarme otra vez, cuando me decían, no, pero tú estás joven. Casar. No, para mí no existía otra posibilidad de volver a rehacer mi vida. Yo creía que con lo que había conseguido en mi vida, esa persona había llegado y había llenado todo y no había nadie más que pudiera llenar eso. ¿Sí? A esta mujer empezó a llenar su corazón de ese dolor, de esa tristeza, de ese resentimiento, ¿sí? De esa frustración de no haber realizado su sueño, ¿sí? Y dice que estaba disgustada con su pasado, estaba disgustada con la vida que llevaba. ¿Cuántos de pronto hemos pasado eso? ¿Cuántos estamos viviendo esa situación? ¿Cuántos como Johnny también? Ella sintió amargura, ella sintió dolor, o sea, llegar al punto de decir, quiero morir, hagan algo para que yo muera, porque ya ella no quería vivir. Su corazón estaba triste. Dice, y que viene sobre cómo se comportan las personas, y eso es para identificar cuando de pronto quiere llegar esa amargura, cuando quiere llegar esa tristeza, cuando quiere, ¿sí? Entonces empieza la queja. Y podemos recordar el pueblo de Israel cuando salió, que empezaron a quejarse. Insatisfacción, no se sentían a gusto con lo que tenían. Entonces aquí, esas son características para que nos evaluemos. Y hoy el Señor quiere quitar toda tristeza, toda amargura, porque Él nos ha traído al gozo de su Señor. Nos ha traído, amén. Entonces dice que empezó a tener celos. Claro, se imaginan, mis hijos se casaron, yo estoy sola, ¿sí? Después pierdo a mis hijos y ahora, ¿sí? Entonces dice que el comportamiento de una persona que tiene amargura es una queja continua, es un constante reclamo, nada lo sacia, nada le parece bien, ¿sí? Siente envidia por los demás, porque los otros progresan, porque consiguen, porque salen, ¿sí? Se enoja, ¿sí? Siente culpa, pero entonces se hace la víctima todo el tiempo, ¿sí? Se excusa y nunca acepta, siempre está a la defensiva. Todo cree que todo el mundo la va a atacar, todo el mundo la quiere destruir. ¿Sí? Eso son características del comportamiento de una persona que está viviendo en amargura, en una tristeza intensa. Mira, esto nos sirve para cuando llegan a nuestras células las personas, para orar, porque de pronto no es fácil decir lo que estamos pasando, pero podemos nosotros como líderes, como pastores, orar por esa situación que no puede ser de pronto expresada. ¿Sí? Amén. Entonces dice aquí que esa amargura nace de un problema que nunca se pudo resolver. Me quedé allí. ¿Sí? Eso le estaba pasando a Noemí. Eso le pasó a Johnny. Eso me pasó en un momento a mí. En ese momento de la pérdida. Esas pérdidas y pérdidas. Pierdo a mi mamá, pierdo a mi esposo, pierdo a mi papá, pierdo. Pero bueno, Dios trajo el gozo. Amén. Dice que Noemí perdió su tierra. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Allá en el libro de Ruth, en el primer capítulo. Allá dice en Ruth 1, época de hambre había sobre la tierra. Y ellos salieron, se fueron, dejaron su tierra y se fueron a otra tierra. Ahí hay una pérdida. En contra de su voluntad, la situación tuvieron que dejar. Aquí, ¿cuántos nos ha tocado salir? ¿Cuántos de pronto han salido por la situación de orden público de un país? ¿Cierto? Yo analizaba, yo viví cuando fue la muerte de mi esposo, él estaba en la zona de conflicto. O sea que esto a mí todo este tiempo de las elecciones me ha traído esa situación. Y yo tuve que escuchar mujeres donde él me llevaba, me presentaba y esas mujeres lloraban con un llanto desgarrador,
de que le habían sacado sus hijos, se los habían secuestrado, se los habían llevado para el monte y no sabían dónde estaban. Sus esposos los habían acribillado ahí en su casa porque se mandaron a que no se llevaran sus hijos. Le pedían, por favor, que no se los llevaran. ¿Sí? Yo tuve que vivir eso. Escucharlo y luego vivirlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué perdió esta mujer? Perdió su tierra, perdió su esposo, perdió sus hijos, perdió su seguridad. Eso ocurre cuando nosotros tenemos pérdidas. Perdemos la seguridad. Un esposo nos da cobertura, un esposo nos da cuidado. Unos hijos nos dan alegría. ¿Sí? Entonces, esta mujer, Noemí, estaba pasando eso. Vino la queja y por eso decía, no me llame Noemí. No me llame placentera, no me llame agradable. Llámeme amarga. Pero aquí yo veía que ella comenzó a verse a través de su dolor. Y hoy, si nosotros estamos viéndonos a través del dolor, vamos a llevarlo a la cruz del Calvario y lo vamos a dejar allá. Allá es donde le pertenece ese dolor, porque ya el Señor hizo la obra de redención sobre cada uno de nosotros. Amén. Entonces, allí empezó la etiqueta. ¿Sí? Y eso luchamos. Yo cuando llegué acá y escuchaba que les ponían etiqueta a los niños, los que no hablan, los que no, y a mí eso me molestaba. No me gustaba que le pusieran etiquetas. Y esta mujer empieza a ser etiquetada con fracaso, con rechazo, con abandono, con traición, con pobreza. ¿Sí? De pronto usted ha salido de esa situación, pero usted no ha renunciado a ese dolor. Ese dolor está escondido allá. Esa tristeza está allá guardada. Entonces necesitamos aprovechar. Dios trae esta palabra para que nosotros desarraiguemos esa raíz de amargura. Amén. El segundo punto, Dios no nos deja en mara. Dios nos da el gozo. Dice Isaías 61:3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de luto, aloe de gozo en lugar de luto. Dice, Dios nunca planeó, nunca fue el plan de Dios que nosotros viviéramos en un duelo continuo. Es preocupante cuando una persona no puede salir de un duelo. Se entrega y ¿sabes qué? Se muere, se marchita. Y yo que viví eso, yo de verdad que le huí. Llegó un momento que le huí, porque ya me sentía como abrumada. Ya uno busca el refugio, entonces ir al cementerio todo el tiempo, hablar con esa persona en esa tumba, cuando no va a pasar nada y el dolor se va a intensificar más y ese dolor te sigue comiendo, matando. Llegó un momento que yo tuve que soltar, alejarme de esas personas que estaban viviendo el mismo dolor que yo tenía y de pronto más intenso, alejarme de la mamá, del papá, para poder hacer mi proceso. Porque ellos estaban viviendo el duelo desde ellos estaban muy dolidos con el país. Y ellos querían venganza. Y yo hasta ahí dije no, porque eso ya son palabras mayores. Vamos a buscar a alguien que vaya y encuentre a ese que mató a nuestro hijo, que nos responda, que viva el mismo dolor que vivimos nosotros. Y ahí yo dije, no,
No, ya he perdido mucho para seguir perdiendo. Porque las personas persiguen a la familia. Y yo dije, no, yo no quiero eso para mí. No quiero eso para mis hermanas. Entonces tuve que hacer un alto. Y el Señor ahí, a través de esta palabra, miren, nos está diciendo que el objetivo de Él, ese dolor intenso que sentimos, dice, las cenizas es cuando es una, la forma, ellos lo usaban cuando en Israel, cuando entraban a un ayuno intenso, era un tiempo de quebranto fuerte, ¿sí? Y entonces dice que el Señor vino a traer corona de gloria. Entonces, ¿qué vino a traer? Vino a traer honra, vino a traer, dice, vino a traer gozo, vino a traer alegría, vino a traer celebración, ¿sí? Él vino a traer para sacar de las cenizas del luto y de la angustia. Él vino a sacarnos de allá. Y eso fue lo que hizo el Señor conmigo. Eso fue lo que hizo con Johnny. La sacó. Nos sacó de la amargura. ¿Sabes? Él es el único que tiene el poder para sacarnos de ese. Pero simplemente nosotros tenemos que dejarnos tocar por Él. Dios no solamente quiere sacarnos del dolor, quiere devolvernos el propósito. Porque yo les decía, uno se muere, uno se seca. Uno no encuentra más sentido para la vida. Hasta aquí llegué. Y eso era lo que le estaba pasando a Noemí. Como dijo, no están ellos, ya esto no tiene sentido. Pero Dios es el único que nos puede volver al propósito, al llamado que Él nos ha hecho. Y eso es lo que nos llena plenamente. Amén. El tercer punto es que Jesús conoció el dolor. ¿Dónde lo conoció? En la cruz. En la cruz Él conoció el dolor. Y entonces Él se puede identificar contigo, conmigo, con cada uno de los que estemos pasando esa situación difícil. Él sí sabe qué es ser azotado, golpeado, burlado. Él sí sabe qué es que lo arranquen del seno de su familia, de su núcleo, ¿cierto? Perderlos. Él sí puede identificar con nosotros. Dice Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no estimado. Jesús vivió rechazo, traición, golpeado, humillación y crucifixión. Morir en la cruz era el símbolo más deplorable. Era para el asesino más vil. Pero un hombre que lo único que hizo fue traer salvación. Un hombre que vino a traer el mensaje de Dios. Un hombre que con su ejemplo, ¿sí? En él no hubo pecado, pero fue torturado. Y Él pudo asentar ese sacrificio. Y ahorita vamos a ese punto. Punto 4. El gozo que sostuvo a Jesús. Y esto me encantó. Porque dice Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante, esto es la clave, esta es la palabra clave, delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, el gozo tenía que estar adelante de Él para poder estar en esa cruz. Por eso el Señor pudo resistir. Porque en nuestra humanidad nosotros no lo podemos, y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es algo sobrenatural. Por eso uno dice, Dios mío, pero ¿cómo fue que a Él, cierto,
sudó gotas de sangre allá en ese Getsemaní. ¿Cómo fue que lo golpearon una y otra vez? 39 veces salía la carne de su cuerpo, caía la sangre. ¿Cómo fue que le pusieron esa corona de espinas, cogieron y le arrancaron esa barba? Dios mío, lo desfiguraron. ¿Cómo lo clavan a esa cruz de pies y manos? Y luego le traspasan el costado. ¿Y él puede resistir eso? No moría. Y dice uno, Dios mío, si uno se corta, y eso para mí, Dios mío, eso es solo una cortada pequeña. Solo con el papel delgadito hace un daño. Y yo digo, Dios, solo en lo sobrenatural, porque el gozo se puso delante de él. El gozo del Señor está delante de ti. Porque si está pasando una prueba, solo la vamos a poder resistir. Solo que esté el gozo delante de nosotros. No más vamos a poder. Nos vamos a negar y ¿sabes qué pasa? La amargura. La amargura nos acaba. La amargura trae muerte, trae pecado. Amén. Entonces, pero eso el Señor no quiere eso. El Señor ya pagó eso. Él quiere que nos vayamos con el gozo del Señor. Amén. Él quiere que solo recordemos, eso no te pertenece. Yo sé, yo lo sufrí. Yo soy el que tomó tu lugar. Dice, el oprobio es la vergüenza. Esa vergüenza, él fue el que se la llevó. Dice, ¿cómo puede alguien haber soportado, cierto? Mientras que enfrentaba la prueba. ¿Él por qué lo podía hacer? ¿Sabe? Porque él tenía claro, y eso es algo que me impresionó también estudiando esto, que cuando uno tiene claro para qué fue llamado, uno entiende la prueba, uno entiende la dificultad. ¿Sí? Él entendía que él había sido seleccionado, ¿sí? Tomado por el Padre para que viniera a salvar la humanidad. Ese era su propósito. Él lo tenía claro. Entonces, él por eso podía que, dice, Jesús, ¿qué veía? ¿Qué veía? La gente veía en la cruz dolor, pero Jesús, ¿qué veía? Jesús veía la salvación, Jesús veía la redención, Jesús veía la libertad. Eso era lo que él veía. Ahora yo te pregunto, tú en tu prueba, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Ve, y hoy el Señor te dice, ve y mira tu propósito. Ve y mira tu propósito. Porque eso es necesario para que se cumpla tu propósito en esta tierra. Dios, yo decía, Dios mío, guárdame. Señor, yo recordaba, yo decía, Señor, yo miro atrás y yo digo, Señor, gracias porque hubo un momento largo de dolor, Señor, pero un día tú viniste y quiero compartir esta palabra con ustedes en Isaías 62. Y esta palabra me la regaló el Señor. Y yo quedé, guau, re guau. Me dice, ya no temas. Ya no te llamarás más. Esto está en Isaías 62, el verso 4. Ya no te llamarás más abandonada, ni a tu tierra se llamará más desolada, sino que serás llamada mi deleite. Tu tierra será llamada mi esposa, porque el Señor se deleita en ti y tu tierra tendrá esposo. ¡Wow! Yo cuando leí esa palabra, wow, yo quedé seguro, ay, ya me cambió todo. O sea, si yo había tenido alguna raíz de pronto de falta de perdón con esas personas que hicieron daño, si yo me sentía sola, menospreciada, yo con esa palabra me levanté. Yo entendí que esa ya no era mi condición,
que ya el Señor me había mudado, que Él ya había tomado una decisión sobre mi vida y me lo había hecho saber. Ya la decisión estaba muchos años desde que me creó, pero Él me lo hizo saber y hacer entender en ese tiempo. Y yo dije, Dios, yo tengo un esposo, tengo el mejor esposo. ¿Sí? Y ahora que miro atrás y yo digo, Dios, me has dado una familia, ¿cierto? Ahí es cuando el Señor miraba, no miraba la cruz, sino miraba la redención, miraba la libertad. Y gracias a que Él miró eso, pues me dio un esposo hermoso que tengo, que no es perfecto, pero es el hombre que Dios sí acercó a mi vida, que hemos vivido un proceso de restauración juntos. Me dio mis hijos, ¿sí? Me trajo a este país, ¿sí? Nos ha permitido pastorear. O sea, ¿quién se iba a imaginar que después de todo eso pudiera venir tantas cosas tan bonitas? Entonces uno dice, ay, Dios mío, fue muy fuerte, demasiado, Señor, pero tú nos diste las fuerzas para soportar. No fui yo, Él, con sus palabras, me dio la fuerza, me dio el gozo. Y me dijo, otro día llegó y me dijo, estando aquí en este país, me dijo, tú vas a tener más gozo que el de tus compañeras. Y yo, ay, claro, porque llegó un momento que yo tuve aquí depresión. Y cuando yo encontré esa palabra, yo dije, yo, Señor, más gozosa que las demás. Amén. Y yo sí lo veo en mí. Amén. Amén. Entonces eso es lo que trae el Señor. La prueba nos acerca más a Él. La prueba nos lleva a la cruz. Y la prueba va a cesar porque ya no es para siempre. Amén. Amén. El quinto punto es el secreto del gozo permanece. Y ahí es lo que quería cuando estábamos hablando de Juan 15, ¿sí? Ahí está el secreto. ¿Qué era lo que Dios estaba hablando? ¿Qué era lo que Jesús estaba hablando? Porque dijo que si hacían eso, iba a venir el gozo. Yo cuando leí ese día, yo lo leí otra vez me devolví. ¿Qué es lo que el Señor dice que dijo que tenemos que tener, que tenemos que buscar para que esté ese gozo? Y mire, ponle atención. En el capítulo en el Evangelio de Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces el primer punto que tenemos que tener para alcanzar ese gozo permanente es permanecer en Él. Permanecer en Él. Entonces, amigo, amiga que estás pasando una situación, permanezcamos en el Señor. Eso va a traer gozo. ¿En dónde? En esa relación de intimidad, buscándolo a Él, no buscando el dinero, no buscando tu logro, no. La respuesta solo está en Él. Amén. El segundo punto, el plan B que veía ahí en Juan 15:9, dice, permaneced como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanezcan en mi amor. Entonces, el primero es permanezcan en Él, el segundo es permanezcan en su amor. ¿Dónde? En esta cruz. Porque allá es la mayor muestra de amor que nos han dado. Él se entregó por nosotros. Nadie me ha entregado por nosotros. El punto C dice en Juan 15:10, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ese punto C es la obediencia. ¿La obediencia a qué? A sus mandatos. Eso es lo que va a traer gozo. Entonces, el primero, ¿cuál es? Permanecer en Él. Luego, ¿qué dice? Permanecer en el amor, en esta cruz. Y luego dice que obedecer al Padre. Y por último,
Dice en Juan 15:15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder tener ese gozo y mantenernos? Dar mucho fruto. ¿Dónde vamos a dar fruto? En la vida, en Cristo, en Él. Y eso va a traer gozo. Usted no se siente feliz cuando usted comparte, cuando usted le da a una persona esa palabra que necesita y ve cómo se levanta, cómo el Señor hace cambiar su situación, ¿cierto? Y uno ve cómo ha evolucionado. Y uno dice, Dios mío, no hay cómo agradecer, no hay cómo. O sea, eso es algo que nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede arrebatar, ¿sí? Entonces permanezcamos en el amor, en la obediencia para llevar mucho gozo, mucho fruto y el gozo del Señor esté en nosotros. Y por último, para terminar, Dios es especialista en cambiar los finales. Amén. Dios mudó el final de Noemí. Dios la llevó. Ella escuchó que en su tierra el Señor había venido, que estaba otra vez prosperando. Esa ciudad de Belén, esa ciudad de pan estaba nuevamente floreciendo y ella volvió con sus nueras. No volvieron las dos, pero Ruth, y allá dice que el Señor la redimió en su tierra. Y yo pensaba, ¿por qué no en Moab? Porque sabes que Dios había dado una orden, que era que a la tierra de Moab no podían ir. Esa tierra el Señor no la quería, pero ellos tomaron la decisión de ir. Y mire, la trajo y la redimió en la tierra que el Señor les había dado como familia. Allí estaba su Redentor y pudo tomar en sus brazos ese hijo que vino de la descendencia de Ruth como si fuera de ella. Y vino por esa descendencia el Salvador. Amén. Entonces, ¿cuántas cosas saldrán de ti? Porque el Señor viene a mudar, a redimir, a cambiar esa situación. Y cuántas cosas, cuántas bendiciones saldrá después de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa amargura que se transforma en el gozo del Señor. Amén. Entonces, la invitación hoy es para que pensemos. ¿Qué ha amargado mi vida? ¿Qué ha traído tristeza? ¿Qué ha estado ahí? De pronto está escondidita. Miremos esas características, ¿cierto? En el comportamiento, a ver si lo tenemos. Yo me examinaba y yo decía, sí, yo tengo esto. Sí, claro. Cada vez que da una palabra el Señor es para que la apliquemos para nosotros. O sea, yo traigo este tema, pero primero me ministra a mí. ¿Sí? Entonces, miremos cómo nos hemos sentido de pronto abandonados, solos, no sé, pero hoy el Señor quiere que le entreguemos eso. Él te entiende, Él entiende nuestra situación y dice, suéltala, entrégala, no más. Yo quiero darte un futuro y una esperanza mejor. Pero tienes que soltarla porque si te aferras a ese pasado, no vas a ver el propósito. Yo tuve que soltar mi dolor. Tuve que soltar esa viudez. Tuve que alejarme de esa familia. Me trataron bien, me amaron, pero tenían odio en su corazón por lo que pasó. Y yo no podía compartir eso. Mi corazón no tenía eso. Yo no entendía la situación, pero yo no quería volver a vivir eso. Porque vi la queja de esas mujeres que decían, clamamos para que nos devolvieran nuestros hijos y no lo hicieron.
Y ellas duraban con su dolor y yo decía, yo no quiero cargar con eso. Yo no quiero traer para mi familia más dolor. Es suficiente. Entonces, no carguemos más con ese dolor porque hacemos daño a los demás. Queremos que todos se solidaricen con nosotros y nos entiendan y les dañamos el corazón a ellos. Y después todos quedan atrapados. Y no podemos florecer, no podemos crecer. Nos estancamos, nos morimos en el odio, en la desesperanza. Amén. Entonces yo los invito para que nos pongamos de pie. Vamos a orar, que sea el Señor ministrando a nuestro corazón, que sea el Espíritu Santo tocando, trayendo. Espíritu Santo, revélanos, trae eso que está oculto, Señor. Trae eso que de pronto yo dije, no, con el tiempo. Todo se va a sanar con el tiempo, nada. Con el tiempo no se va a sanar nada. Solo lo puede sanar el Señor. Esa pérdida, ese menosprecio, esa herida que dejó la pérdida de pronto en una relación sentimental, tóxica, ¿sí? De pronto esa situación financiera, de pronto esa enfermedad, ¿sí? Lo que esté sucediendo, que haya venido trayendo amargura en ese corazoncito, hoy le va a decir usted, yo quiero que no se quede callado, que allá usted le diga, mira Señor, mira, esto es lo que yo he venido trayendo. Mire, yo tengo estas reacciones, Señor. A veces siento envidia, siento, Señor, que me pongo la coraza para resistir el ataque del enemigo. Creo que todo el mundo me va a hacer daño, que se está aprovechando de mí, que realmente no me quieren, no me valoran. Señor, que no he podido lograr eso que yo he querido y siento celos cuando otro lo consigue, cuando otro lo tiene. Me opongo para que no lo puedan hacer. Daño ese plan por la amargura que hay en mi corazón, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te la entregamos. Hoy, Señor, vemos esa cruz y yo quiero que usted vea la cruz, vea a Jesús en ese lugar donde fue tan maltratado, donde fue vituperiado, donde fue burlado. Ve esa cruz y entrégale, Señor, mira, hoy te entrego mi dolor. Hoy dígale, Señor, te entrego mi tristeza. Hoy te entrego mi amargura. Hoy te entrego esos celos, Señor. Hoy te entrego esas quejas constantes, Señor. Hoy te entrego, Señor, esa impaciencia, Señor, cuando no logro las cosas, Señor. Hoy te entrego, Señor, todas esas palabras negativas que han salido, Señor, por mi dolor, que le he declarado a esos seres que más amo, que han estado conmigo cerca, Señor. Hoy las dejo allí en la cruz, Señor. Hoy pido, Señor, dígale, Señor, hoy te pido, lávame, Señor, lávame con tu sangre preciosa, sana mi corazón de esta herida, Señor, que ha traído depresión, angustia, preocupación, Señor, que ha cambiado, Señor. Yo misma he decidido que me cambies el nombre que recibí, que ese nombre no me parece, Señor, y he adoptado otros nombres, Señor. He adoptado el nombre de frustración, he adoptado el nombre de enojo, he adoptado el nombre, Señor, de amargada, de dolida. Señor, hoy arráncalo de mi vida, hoy arráncalo de mi corazón, llévatelo, Señor. Hoy que la sangre de Jesús, Señor, limpie mi corazón. Dígale, Señor, límpiame con tu sangre preciosa y arranca esa raíz de amargura, papito Dios, Señor. Convierte mi dolor, Señor, en gozo, Señor, Dios mío. Dame ese gozo, Señor, que me hace resistir la prueba. Ese gozo que está delante de mí como estuvo delante de ti, Señor. Y por ese gozo pudiste soportar la prueba, Señor. Tuviste, Señor, muchos veían en la cruz, Señor, el dolor. Pero tú viste, Señor, la redención para mi vida. Tú viste, Señor, mi libertad. Gracias, Dios.
Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo en mí en este momento. Gracias por acercarme esta palabra para poder hoy ser libre, Señor. Hoy acepto y diga, Señor, hoy acepto. Diga, hoy acepto. Levante esas manos y diga, Señor, hoy acepto el gozo de la salvación. Hoy acepto el sacrificio de Jesús en esa cruz. Hoy acepto, Señor, que he sido libre de la amargura, Señor, y que en mí está el gozo del Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.